hermosas, entre quebradas, cálidas, profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Buenos días, amigos, buenos días, señora, buenos días, caballero, buenos días a los jóvenes, a los niños en la casa. Hoy están de vacaciones este mes y todos los niños pues ahí apoyando a los padres. Buenos días a cada uno de ustedes, bienvenidos a una nueva edición del Informativo Willaricui correspondiente a hoy, ya martes 24 de enero de 2023. Hatun apayukuy, hatun marqarikyo qampaq ñañaykuna turaykuna maypiña uyarikamushankis kay wayra wasi surfu Niscata, que hay informativo Willaricui Niscata. En toda la provincia de Cotabambas nos sintonizan a través de la retransmisión en diferentes medios de comunicación de nuestros distritos, así por ejemplo en Cotabambas, Radio Poder Chasqui en los 97.9 de la FM. Muchísimas gracias a la señora Irene. Saludamos al profesor Richard Valencia en Coyllurqui, Radio Guaira 101.5 FM. También mandamos saludo y agradecemos por la retransmisión que hace pues del informativo Willaricui. Lo mismo en Tambobamba en los 89.9 de la FM. Asimismo en toda la provincia y también llegamos a otras provincias a través de la amplitud modulada 800. César, buenos días. Buenos días, Panay. Ayayanchu, Mainaya, Guayacuna, Panaykuna, no Recuña, Caipiña, Taricamusaico, Kai, informativo Willaricui Niscapi, Kai, edición, Kunampuncha, 24 de enero del año 2023. Hatunapaykuita, Chaskirikamuichis. Así es, ahí está el saludo y bueno, si usted tiene comunicados, avisos, tiene saludos, tiene alguna información que compartir con nosotros, no dude en escribirnos al WhatsApp al 974-782420 y de igual modo estamos en las plataformas del Facebook, así también como en YouTube y estamos, nos pueden dejar ahí sus comentarios, algún mensaje que nosotros estaremos atentos para poder comunicarles y también, por supuesto, leerlos a cada uno de ustedes. Y bueno, ¿cómo está yendo? Todos se preguntan, todos también nosotros nos preguntamos, ¿cómo va a ir hoy? ¿No? Ayer, de algún modo, creo que en nuestras provincias y en algunas regiones, básicamente, ha ido más tranquilo, digamos, ¿no? La situación, pero eso no ocurrió efectivamente pues en la capital, ¿no es cierto? En Lima, y bueno, de hecho ha habido allá seguramente enfrentamientos ya en horas muy tarde. Hoy pues muchos preguntan igual, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Viajo? ¿No viajo? ¿Tenía esta actividad en esta región, la otra ciudad? ¿Cómo hago? ¿Van a empezar nuevamente? ¿Qué tal me quedo? Y bueno, esta incertidumbre aún continúa, César, y es una situación pues que a uno no permite planificar, no nos permite poder desarrollar con total normalidad si uno trabaja también, ¿no? Si uno va a tener que viajar de un lugar a otro a trabajar, tiene la incertidumbre de si volverá en el día planificado, ¿no? ¿Cómo va a ser? Ese tema aún continúa. Bueno, Chemi, Casa Enrique, Huejicuna, Panaykuna, hay un poco de incertidumbre en nuestra
en nuestro país. El tema es ahora buscar espacios donde podamos dialogar, buscar consensos como país, porque obviamente que hay una población, hay un grupo poblacional que no está de acuerdo con, en este caso, las acciones que se están emprendiendo, ¿no? Mucha gente que no está de acuerdo, entonces también hay que escucharlos. Hay que entender también que hay gente que quiere trabajar, que necesita desarrollar sus actividades y hay que respetar eso, ¿no? Entonces, por favor, el llamado a la calma, ya a tranquilizar las aguas y empezar a trabajar por nuestro país. 6 de la mañana con 44 minutos. Bueno, hablando de movimientos, de estas situaciones, de estas incertidumbres, la madre naturaleza también siempre nos trae pues estos movimientos. Sismo de magnitud 3.6 de escala de Mercalli se ha registrado en Abancay al promediar anoche a las 21 horas con 30 minutos, más o menos a las 9:30. Han sentido la población este sismo de 3.6 de magnitud. Se ha registrado, como les digo, a esta hora, 9:30 de la noche, más o menos, a 6 kilómetros al sur oeste de la ciudad de Abancay. Así lo ha informado el Instituto Geofísico del Perú. El reporte señala que el movimiento sísmico tuvo como epicentro una profundidad de 12 kilómetros aproximadamente en la localidad de Pichirgua y pasando desapercibido en algunos casos de buena parte de la población, y ha sido un movimiento obviamente muy leve, pero bueno, uno no sabe, la naturaleza también en cualquier momento nos puede sorprender. 6 de la mañana con 46 minutos. Muchísima atención. La presidenta de la República, la señora Dina Boluarte, se presentará ante la OEA este miércoles. La jefa de Estado participará de forma virtual en una sesión protocolar de la Organización de los Estados Americanos. En este caso, esta intervención se da luego de que un relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmara, tras su visita de observación, que el Perú fue escenario de violencia en las protestas. Bueno, ahí se va a presentar la señora Dina Boluarte, tendrá que dar a conocer sus puntos de vista, rendir también sus declaraciones, qué es lo que va a decir ante la OEA. Así es, y bueno, y también ya en nuestras regiones, en otras regiones, por ejemplo, Puno ha confirmado la suspensión del carnaval, por ejemplo, en Juliaca, ¿no? El 2023, carnavales 2023, descartan ya estos concursos que normalmente pues se desarrollaban. Obviamente por toda esta situación en la que vivimos y muchas actividades carnavalescas que normalmente pues viven con total intensidad, y estos carnavales allá en Puno ya están siendo suspendidas, y muchos de ellos han manifestado que estas fechas justamente de los carnavales eran fechas claves para el turismo interno, para el turismo que también visita de fuera, y era que movían pues la economía, César, y mucha población, muchas familias están muy preocupados con esta determinación ya allá en la región de Puno. Bueno, hay bastante que perder, sobre todo para nuestros amigos emprendedores allá en Puno. Entre otras informaciones, IDEA Internacional exhorta pues al Congreso a buscar acuerdos sobre el adelanto de elecciones. Muchísima atención. El Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, en este caso pues IDEA Internacional, lamentó profundamente el fallecimiento de más de 50 personas como consecuencia de las movilizaciones sociales realizadas en el Perú desde hace más de un mes, ¿no? Por lo tanto, pide al Congreso acelerar el proceso de elecciones en nuestro país, en el Perú. Recomienda que tendría que el Congreso dar un plazo más anticipado para que se pueda desarrollar estas elecciones generales en el Perú. Bueno, ahí está la información que hoy estaremos abordando, como lo han escuchado, en el plano regional, asimismo nacional. Ahora sí, de inmediato ya nos vamos a la lectura de los principales titulares correspondiente a hoy, martes 24 de enero, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Pero antes tenemos la frase de la semana y también, por supuesto, un viaje imaginario en la historia.
La hora nacional, la hora de todo el Perú, 6 de la mañana con 49 minutos. El dinero no es, en este caso, la clave del éxito. Muchísima atención, el dinero no es la clave del éxito. La libertad, esa sí es la clave del éxito. Entonces, lo que buscan muchos peruanos, y la libertad es inherente a cada ser humano. Libertad para trabajar, libertad para emprender, libertad para educarnos. Libertad es lo que quiere el Perú. 6 de la mañana con 49 minutos. Ahí está nuestra frase de la semana. Ahora sí, viajamos en la historia, retrocedemos en el tiempo y recordemos qué sucedió un día como hoy. Nos vamos de inmediato al año 1845, un 24 de enero. Se estrena una primera versión de la obra teatro Ñacatita, en este caso pues de Manuel Asensio Segura. El tema principal son los enredos de Ñacatita, una vieja chismosa y entrometida que busca armar escándalos en el hogar de una familia de clase media limeña para sacar provecho. Un día como hoy. 1845. 1905, ¿qué pasó? Nace en Trujillo Alcides Carreño, músico, compositor criollo, autor también de muchos valses de esta región. Entre tanto, en el año de 1982, un día como hoy, mueren 200 personas al desbordarse el río Chontayacu. Y en Uchiza, esto en la región amazónica nororiental del Perú. Este río Chontayacu se desbordó y dejó pues un saldo de 200 personas fallecidas en el año de 1982. Y en 1991 fallece el pintor peruano de la escuela indigenista Manuel Domingo Pantigoso, quien expuso en diferentes ciudades de América y Europa. Se le considera un artista independiente y de auténtica creación. Entre tanto, en 1992, un día como hoy, Perú le concede a Bolivia un acceso al Océano Pacífico por el puerto de Hilo, con una carretera y una zona franca industrial y turística. Esto sucedió un día como hoy. Ahora, de inmediato nos vamos a nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 51 minutos. La información en el plano local. Por convocatoria del alcalde del distrito de Mara, citó a los alcaldes de los centros poblados, presidentes comunales, presidentes barriales, así que también de los anexos y representantes de organizaciones vivas del distrito de Mara a la primera reunión de coordinación para la determinación de prioridades. A ello también asistieron y se comprometieron justamente participar activamente en los presupuestos participativos que pues finalmente consolidarán la atención de los temas prioritarios que demanda la población de este distrito. 6 de la mañana con 52 minutos. El alcalde encargado Héctor Benito, en representación del Consejo Municipal del Distrito de Mara, participaron en el acto de juramentación de la nueva gestión de la municipalidad del centro poblado menor de Pisa, en este caso de Japacasa, el mismo que está representado por su alcalde, el señor Alipio Tomaylla Llanque, y la plana de regidores. En la ceremonia también participaron otras localidades que ingresan al centro poblado de Japacasa como integrantes. Ahí está la información. Vamos otro tema local. Estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Agroecológica y Desarrollo Rural del distrito de Vilcabamba, provincia de Grau, fueron los ganadores de la 10ª Feria de Ciencia y de Innovación y Tecnología, UNAMBA 2022. Quedaron ellos en el primer puesto, así también los segundos puestos llevaron a la provincia de Grau. Entre otras informaciones, la Municipalidad Provincial de Grau ayer inició las vacaciones útiles 2023 con talleres deportivos y culturales. Este año 2023 se van a desarrollar, por ejemplo, las siguientes actividades: danza, vóley, ajedrez, fútbol, organizado a través de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. La Gerencia de Desarrollo Social y Económico local en este caso, pues, de esta municipalidad está desarrollando, pues, estas actividades en favor
de los niños y jóvenes de la provincia de Grau. Más información, nos vamos hasta la capital de la provincia de Cochabamba, Tambobamba. Mucha atención, para hoy se está convocando una reunión importante, 9 de la mañana, en el Salón Consistorial, a todos los que integran pues de los programas sociales, representantes de las juntas directivas, de los comités de programa de vaso de leche, de la parte urbana, así también de los sectores de Yanacocha, Chacaro, sector Azacasi, sector Pumamarca, sector Ocrabamba, sector Llactacunca, Totora Huaylas. Todos ustedes tienen que participar a las 9 de la mañana de esta importante reunión en el Salón Consistorial. Está haciendo la convocatoria la Municipalidad Provincial de Cotabambas. 6 de la mañana con 55 minutos. Vamos de inmediato, vamos hasta la región Apurímac a ver qué está pasando con el gobierno regional. El gobierno regional de Apurímac garantiza reinicio del proyecto Palta con presupuesto de 7 millones de soles. Se trata del proyecto Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo de la Cadena Productiva de la Palta en 85 localidades de 30 distritos de la provincia de Abancay, Andahuaylas, también en Aymaraes y también en Chincheros. Más información en el plano regional. La Fiscalía de Andahuaylas se quedó sin local. Una de las consecuencias del primer paro efectuado en diciembre del año pasado fue pues el ataque a una infraestructura donde funcionaban las oficinas de diferentes despachos de las Fiscalías del Ministerio Público de Andahuaylas, el mismo que perjudicará el avance de los procesos. Entre tanto, los manifestantes continúan en Andahuaylas a 18 días del reinicio del paro. En el Macro Sur, las poblaciones continúan pues en pie de lucha, ya que vienen afectando, y eso ya viene afectando el bolsillo de la mayoría de los vecinos para proveerse pues de productos de primera necesidad. Esto le está preocupando a las amas de casa. Más información, escuche bien, de no creer realmente. Por una herencia, justamente lo que decíamos ayer, mujer mata a su cuñada y la descuartiza, esto en Cusco. Mató, ahora se sabe, a su cuñada golpeándola 3 veces con un pico en la cabeza, además le abrió el abdomen con un cuchillo de cocina, le retiró los órganos para luego pues comprar una sierra, seccionar el cadáver, todo a fin de deshacerse de la evidencia de su crimen, de esa mujer que encontraron ayer. Todo por una herencia. Por una herencia, bueno, lamentable, lamentable. Ya no hay, no sé, estaría en sus cabales esta señora que hizo. Mira, para hacer todo esto hay que tener mucha frialdad y de repente hasta problemas psicológicos. Muy lamentable lo que ha acontecido en la ciudad del Cusco. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 6:57. Atención, el bloqueo de vías, entre otras noticias, ¿no? El bloqueo de vías pone en riesgo el abastecimiento de oxígeno medicinal en el sur del país. Se ha vuelto muy crítica, sobre todo la situación en Cusco. El señor Julio Cáceres, gerente general del INDE Perú, dijo que el bloqueo de carreteras está impidiendo el abastecimiento de oxígeno medicinal a los hospitales de diferentes partes del país. Alertó que la situación en Cusco se ha vuelto muy crítica, ya que no pueden ingresar a la región desde hace 18 días para abastecer hospitales, el hospital regional, el hospital de salud. No hay oxígeno en la ciudad del Cusco. Entonces hay bastante preocupación porque no están llegando los camiones con el oxígeno a la ciudad del Cusco. 6 de la mañana con 58 minutos y en Arequipa Salud organiza puente aéreo para abastecer de medicamentos a la red asistencial. Se trasladarán alrededor de 10 toneladas de medicamentos y productos sanitarios a la red asistencial de Salud Arequipa, afectada por el bloqueo de vías producto de las protestas que se registran en el país. Entre tanto, el presidente de los gobiernos regionales, en este caso el gobernador de Arequipa, el señor Roel Sánchez, gobernador regional de Arequipa, que a su vez también es presidente de toda esta asociación de gobernadores regionales del Perú, mencionó lo siguiente: estamos a 23 días de funcionamiento de nuestros gobiernos como nuevos gobernadores regionales y no podemos avanzar. La autoridad regional indicó que aún no se ha podido avanzar
avanzar con los proyectos y obras planteadas para la región debido a la situación de crisis a nivel nacional en la que está inmiscuida nuestro país. Y es verdad, pues cuántas municipalidades, no pueden cuántos avanzar. gobiernos regionales no pueden ni iniciar sus obras, no pueden ni iniciar su trabajo, porque, a ver, tienen que traer material, tienen que mover maquinaria, pero bueno, estamos en paro desde el 7 de diciembre hasta la fecha. La situación en el Perú es incierta y bueno, tienen razón los gobernadores de que no puedan moverse. Después no vayamos a decir No está haciendo nada. no está haciendo Hay que nada, bloquearle, hay el que alcalde hacer- le hay que hacer revocatoria, no ha hecho nada, 100 días de su gestión no ha hecho nada. No, pues hay que ver, hay que buscar las maneras, los mecanismos ya de liberar las vías para que los gobiernos regionales, las municipalidades también puedan generar oportunidades laborales. Hay muchos peruanos, sobre todo del área de construcción civil, que están siendo perjudicados. No se puede iniciar una obra, no se puede iniciar de repente la construcción de una escuela, el mejoramiento de una losa deportiva, no sé, los proyectos sociales no se pueden iniciar. El combustible es crítico para poder movilizar a la gente a los proyectos. El tema de las carreteras limpias o sin bloqueos, sin agresiones también es importante para poder, en este caso, pues empezar a trabajar. Estamos paralizando al país de una manera vil y muy cruel. Eso no debe ser así. Y bueno, lo que decías, César, para redondear lo más probable es que eso va a ocurrir. Por ahí seguramente nos dirán, no sé, ustedes seguramente están opinando algo que no es verdad, pero lo más probable, lo que va a suceder, César, de acá a unos 100 días para evaluar, todos van a estar en esa situación de que no ha hecho nada esta autoridad, mejor vamos a revocarla y en ese plan vamos a estar en todo este tiempo. Eso va, ya se ve, como quien dice, pues en los próximos meses. Y eso Mientras es tanto, lamentable, ¿no? Porque finalmente no vamos a poder avanzar de esta manera. Se estancan todos los proyectos a mediano y largo plazo. Y eso es lo que no se quiere en este país, ¿no? Es lo que queremos, es que los proyectos sigan caminando y se puedan, en este caso, ejecutar obras y programas en favor de la gente más necesitada. bueno, así está, señor, así está, caballero. Bueno, usted también es su opinión. Queremos escucharla, queremos leer al 974-782420. 7 de la mañana con 1 minuto. La directora general del Instituto Nacional de Salud del Niño, esto de San Borja en Lima, formuló un llamado a los manifestantes que mantienen bloqueadas las vías nacionales a no impedir el paso de las ambulancias que trasladan a niños y adolescentes de varias regiones con patologías de alta complejidad y que solo necesitan pues llegar a Lima para ser intervenidos quirúrgicamente. Bueno, es otro tema, ¿no? El tema de la salud con la que no se juega, no se debería, ni en la protesta, ni en el momento más álgido de los reclamos, se debe pues jugar con la salud de personas que quizás están muy delicadas y necesitan una atención médica especializada en otra parte del país. 7:41 minutos. No, 7 con 2 minutos. 7 con 2 minutos. Sí, vamos con 2 Parece minutos. 41 ya. 7 con 2 minutos. Ahora sí, nos vamos con la información en el plano nacional. Denuncian a la presidenta del Perú ante Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Según esta denuncia penal, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte promueve, dice, una política sistemática de represión desbordada en contra de la población. Bueno, esa es una denuncia que han ingresado en contra de Dina Boluarte. Vamos con más información. Mientras tanto, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Otárola, acudió a la Fiscalía para declarar por la investigación en su contra por presunto delito de genocidio. Tanto el jefe de gabinete como, en este caso, estamos hablando del señor Alberto Otárola, como la presidenta Dina Boluarte, están incluidos en la investigación por las muertes que se vienen pues dando en las manifestaciones contra el gobierno desde diciembre pasado. Ahí está, se está aperturando la investigación para
para muchos que dicen, ¿y qué hace la fiscalía? Que la fiscalía o el Poder Judicial se ha No dice tirado nada, se callan. al lado del gobierno, que no, ahí está, ya están rindiendo sus declaraciones, en este caso pues el señor Otárola y también la señora Boluarte, respecto a las denuncias que ha hecho el mismo Ministerio Público en contra de, en este caso pues del Ejecutivo. Más información en el plano nacional. Presidente del Poder Judicial solicitará que las Fuerzas Armadas custodien las sedes judiciales ante ataques en protestas. Javier Arévalo pues dispuso remitir ayer un oficio a la presidenta Dina Boluarte Segarra a fin de solicitarle que las Fuerzas Armadas custodien los locales judiciales al brindar el último reporte de ataque por vándalos a las cortes del país durante las últimas protestas sociales. Y mire, le apuesto, Lisbeth, si en caso se da esta autorización de poner militares en los órganos de justicia de nuestro país, fiscalías, digamos, por ahí también, pues, vamos a ver, cortes judiciales, en fin. Lo más posible es que después algunos protestantes, algunos asusadores dirijan las protestas justamente donde están los militares. Sí, es lo que va a y eso ocurrir. es con la finalidad de buscar un costo social para seguir presionando. Y eso no debe ser. Hay que tener muchísimo cuidado a nuestros amigos que están protestando. No se dejen llevar por los asusadores. Hay gente que malintencionada dice, vamos a enfrentarnos a la policía, vamos a enfrentarnos a los militares. Eso no debe ser. Por eso, ahí es donde debemos cuidarnos y reconocer a esos agitadores, a esos asusadores y sacarlos de la marcha, entregarlos en este caso a las autoridades correspondientes porque están poniendo en riesgo a la población. Esto ha pasado, ¿sabe?, en Ollantaytambo. Claro, sí. ¿No? Valientemente una señora ha agarrado y lo ha identificado a quién es el que está generando estas ideas de ir a enfrentar a la policía, de ir a quemar, y a ese lo han sacado. Lo han retirado. Lo han pues, ¿no? retirado y le han hecho todo, o lo han denunciado públicamente dentro de la marcha. Nuestros hermanos de Patacancha, de allá de Ollantaytambo. O sea, la protesta es legítima, pero hay que tener cuidado de esta gente malintencionada que está queriendo generar más caos en nuestro país. 7:05. Más información. La Defensoría del Pueblo aseveró que no podemos esperar más para detener la violencia y pidió encontrar una salida política con diálogo y sin impunidad, tras señalar que las acciones colectivas de protestas, muchas teñidas de violencia, dejan ya a más de 55 fallecidos y 1.492 heridos entre civiles y policías. Este reporte se dio hasta ayer de 12 del mediodía de ayer. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7:06 a.m. El Congreso de la República propone que reformas constitucionales se ratifiquen solo por referéndum. La bancada de Cambio Democrático presentó un proyecto de ley para incluir las exigencias de referéndum en las reformas políticas que se hagan hasta las nuevas elecciones. Nos vamos a la información en el plano internacional. La información viene, pues, de hecho, también sale de nuestro país. La violencia en el Perú. De hecho, las críticas internacionales tras las protestas masivas en Lima, distintas autoridades internacionales se han sumado, se han pronunciado y respecto a este pedido de detener la violencia. El goteo incesante de sangre y la represión policial se sumergen al país, dice así en estas intervenciones de autoridades internacionales hacia nuestro país. Entre tanto, en Ucrania, la Unión Europea destinará pues unos 500 millones de euros para financiar el envío de armas al país. Este nuevo fondo eleva a 3.600 millones de euros los fondos puestos a disposición por la Unión Europea para facilitar armamento a Ucrania en el contexto de la guerra con Rusia. Bueno, ahí tiene un enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, de allá que ya tiene un poco más de un año, o ya va a llegar a un año, y mientras hay ese enfrentamiento, en vez de que la Unión Europea vaya a buscar de repente el diálogo, intercedan y conversen y lleguen a un acuerdo, no, dice, muy bien, yo te voy a seguir facilitando armas para que sigas. Más dinero. Más dinero, ¿no? Y eso tampoco
desde mi punto de vista es correcto, ¿no? Entonces ya es hora de parar toda esta incesante ola de violencia que también se vive en esta parte de Europa. 7 de la mañana con 8 minutos. Miles de millones de personas siguen expuestas al peligro de las grasas trans, así alertó la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial se fijó como objetivo, pues recordemos todavía en el 2018, eliminar estos ácidos grasos trans de la alimentación mundial para el año 2023, que justo ahora ya llegamos. Pues sin embargo reconoció que este objetivo es inalcanzable. Bueno. Así lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Bueno, porque muchas industrias alimentarias siguen usando estas grasas trans, siguen usando estos químicos que están perjudicando la salud de muchos ciudadanos, en este caso a nivel mundial. Pero también lo importante es que también cada gobierno reglamente pues el uso o la venta de estos alimentos, ¿no? El tema de la ley de los octógonos, ver que digamos, cada producto especifique bien qué es lo que lleva, qué es lo que contiene, para que las mamás, los papás, los niños puedan leer, ¿no? Exacto. Puedan leer y decir, bueno, qué es, con qué materiales, con qué insumos está elaborado determinado producto, ¿no? Esto es importante, ¿no? Y también a nuestros oyentes hay que recordarles que si usted va a comprar algún producto, hay que leer mínimamente la fecha de vencimiento, hay que leer qué tiene, qué tipo de colorantes, qué grasas, cuáles son los preservantes que le han puesto. De esa manera usted va a saber qué se está llevando a la boca. Según los médicos mencionan, ¿no?, que la mayoría de las enfermedades ingresan por la boca, Claro. ¿no? Entonces tenemos que saber qué cosa ¿Qué estamos con qué nos consumiendo? estamos alimentando, ¿ah? Eso es importante. 7 de la mañana ya con 10 minutos. Nos vamos a la información deportiva. ¿Qué dice la información deportiva? Perú cayó 1-0 ante Paraguay y quedó eliminado del Sudamericano Sub-20. La blanquirroja perdió por la mínima tras el gol de Diego González en favor del cuadro guaraní, y pues quedó sin chance para clasificar a la siguiente fase. Una pena. Una pena. Ahí sí, se fue, ¿no? Pero Sub-20, o sea, se supone que de este grupo ya tendrían que estar evaluando, viendo para que puedan, digamos, jovencitos sacar de este equipo, y pues los que nos tendrían que estar representando en los próximos años. Bueno, ¿Y si no hay? lamentablemente en el Perú no se trabaja las divisiones menores de una manera adecuada. O correcta, o finalmente. correcta. Usted ve también que en los campeonatos no hay un campeonato que pueda englobar pues a diferentes categorías en menores, en niños, de repente niños y niñas, ¿ah? Porque ahora la tendencia no solo es que los niños jueguen fútbol, hay niñas que juegan y juegan muy bien, les gusta hacer fútbol, y no tenemos ni nosotros como padres ningún derecho de privarles a que ellos puedan desempeñarse en el deporte que quieran y que más les apasione. Pero lo que yo le decía, no hay formación constante en divisiones menores, ¿no? Y eso es lo que estamos pagando. La Sub-20 no ha clasificado, ha quedado ahí. Usted ve acá en las diferentes ciudades del Perú, hay campeonatos de niños, pero son campeonatos particulares, donde de repente diferentes academias particulares comienzan a solventar estos campeonatos, hacer una chanchita para conseguir la cancha, invitar a otros equipos y jugar las diferentes categorías infantiles, ¿no? Y si es que por ahí se va formando un talento, es lamentable, ¿no? Está saliendo un niño ya que ya tiene condiciones, tiene biotipo, tiene talento, y si lo invitan a jugar a un equipo, si lo quieren promocionar, tiene que pagar. Claro. Tiene que Juan, pagar, por eso ¿no? digo, Tiene que pagar a un manager, alguien que diga, señor, ya, bueno, y te piden constantemente en algunos equipos, oye, ¿sabes qué? Te va a costar 10,000, 8,000, 5,000 dólares para que yo lo ponga en el equipo de reservas, ¿ah? Y si quieres que lo pongamos más adelante, te va a costar tanto. Claro. Y eso no debería ser, porque
ahí matamos bastante talento en nuestro país. Y ese es el resultado que justamente pues trajo Perú después de estos encuentros, digamos, de la sub-20. Por otro lado, Alexander Callens se fichó por Girona, pues el peruano Alexander Callens, flamante fichaje de, ¿se dice Girona? Girona. Claro, Girona. Girona. También enfrentará, dice, en la Liga Santander a Renato Tapia, pues en este fichaje que ya tiene Alexander. Bueno, Callens. Renato Tapia está jugando en el Celta de Vigo, allá en España, y también Callens está fichando ahora para jugar y van a enfrentarse, pero lo bueno es que están teniendo roce internacional, ¿no? Estos jugadores que todavía tienen un estadio todavía en la selección peruana, todavía tienen futuro para jugar en nuestra selección peruana. Hay muchos jugadores de nuestra selección que ya están comenzando a hacerse más mayores, muchos Claro, que ya no eso, tienen al límite. equipos, y eso también preocupa. ¿Cómo vamos a armar nuestra selección peruana? Mucha dependencia del señor Cristian Cueva, que ahora no tiene equipo. No tiene equipo, pero hay dependencia, porque en los últimos partidos de preparatoria de nuestra selección no hay un 10 que arme como ha estado haciendo pues Cristian Cueva. Se va y ¿quién entra? Tenemos que buscar un reemplazo urgente. Urgente. Y encontrar ahora, mientras tanto, Universitario ya tiene a su refuerzo extranjero que firmará pues por todo el 2023. Este jugador ya se encuentra, dice, en nuestro país y está a punto de convertirse en el nuevo refuerzo de Universitario de Deportes para el 2023. Se trata de Williams Riveros, el back paraguayo. Claro que sí, entonces está ahí en nuestro ya país. tenemos otro refuerzo para el Universitario de Deportes. Nos vamos a la pausa y volvemos con más aquí a través del informativo Huillaricuy. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos. Entonces, hay trabajo, progreso. Donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos da el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Anoche aproximadamente a las 6, fuerte nos ha caído organizado. El tren casi nos cae a las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, a nuestro sector vacún, a otras comunidades también están afectados. Comunidad Surmanta, allá en el distrito de Maramanta, Caetaca Pesquero, 5 de la tarde, manda. Papata, abas por la tarde, hay cortesía, por la kilo, por la asnapato, perdona, a la checa, por el chacataro, a un cotazo, a la checa, pilaramos. Que comunidad de Manta, Bajarita, Villane, Pairante, tarde, a las 6 de la tarde, fuerte, pasa, un gay, chiquín, con parte alta, Zamboa, Niscati, hasta casi que es ello. Entonces, que ya están, que ya han capaz de finito, papata, sinuat, awas, ya están provoque, que más ya están avistea, pues ya están con su Bajarita, no era de Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ajnata, no cae pura, Bajarina, Cusco, Hankuna, Punin, más que todo, no cae
alguien que no hay que ir muy chico. Autoridades declaramos una emergencia que hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaria, y de allá parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay con los de Manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Tenemos aquí alumnos que trabajar para el equipo, tienen que prever de la forma como deben venir. Abrigados porque la nevada está intensa y sigue cayendo la nevada. Bueno, señor periodista, acá en el distrito de Mara estamos pues con una nevada intensa, ha amanecido completamente blanco y aún sigue cayendo la nevada demasiado. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7 de la mañana con 18 minutos. Bueno, vamos con más información aquí en nuestra radio. Antes, saludar a nuestros amigos que están en la sintonía de la radio a través de las diferentes plataformas. También a nuestros amigos que nos siguen a través del Facebook. A Elizabeth Yáñez, un abrazo muy grande. A José Luis Lima, muchas gracias José Luis. A Herbert Escudero Mendoza, un abrazo muy grande desde aquí, desde Radio Surfuy, la voz de todos. Bueno, vamos a ir de inmediato con información a esta hora de la mañana. Hay un tema que se ha suscitado durante estos meses, y es que el gobierno del señor Petro ha estado pues inmiscuyéndose, pronunciándose a razón de lo que viene ocurriendo en nuestro país. En ese sentido, el gobierno del Perú, la Cancillería, entregó una nota enérgica de protesta a la Embajada de Colombia por sobre todo las declaraciones de Gustavo Petro, que es pues el presidente de Colombia. Desde Torre Tagle señalaron en la nota de la embajada, en este caso hacia la Embajada de Colombia, que la conducta del presidente Gustavo Petro no es consciente con las normas en este caso del derecho internacional. No está también consistente con estas normas. El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó este lunes una nota a la Embajada de Colombia con la enérgica protesta de Perú por el nuevo acto de injerencia del presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, en los temas políticos del Perú, sobre todo en la política interna. A través de la cuenta del Twitter, la Cancillería se manifestó que la conducta del mandatario colombiano no es consistente con las normas del derecho internacional, por lo que Perú ejerció su protesta ante este país como es Colombia, enviando esta carta a la Embajada de Colombia en Perú. ¿Qué les parece? Bueno, ahí está la información. De hecho, vamos a seguir ampliando al respecto, pero a esta hora de la mañana ya estamos en la línea telefónica desde Abancay con Jorge Pedraza, quien nos trae información actualizada. Jorge, muy buenos días. Bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, Liz Aldívar, y a todos los compañeros que se encuentran a través de la plataforma digital de Radio Surfuy para toda la provincia de Cotabambas y la provincia de Grau y el departamento de Apurímac, y a nivel nacional e internacional a través de la plataforma digital. Directo desde la provincia de Abancay, capital de la región de Apurímac, estas son las noticias más importantes. El incremento de precios debido a los constantes bloqueos que se registran en las diferentes carreteras del país, incluyendo las que se conectan con Apurímac, y el desabastecimiento de productos y el incremento de los precios empieza a golpear las economías familiares. En los últimos días, la carne de pollo, chancho, res, y así como pescado, gas doméstico y otros productos de primera necesidad, no solo han subido sus precios, sino también comienzan a escasear, y el problema social no hay cuándo acabe. El gobernador regional de Apurímac ha garantizado el reinicio del proyecto de Palta con un presupuesto de 7 millones. Esto va a beneficiar a 3.250 agricultores apurimeños que se dedican al cultivo de este importante alimento. Asimismo,
nuestros hermanos de toda la región de Apurímac ya se encuentran luchando 8 días en la ciudad de Lima, en la capital de nuestro Perú. 8 largos días y llenos de peripecias vienen pasando los ciudadanos apurimeños de diferentes provincias y distritos de la ciudad de Lima, donde diariamente se lleva adelante las movilizaciones y protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República. Como se recuerda, la primera gran delegación partió a la provincia de Nahuaylas y la provincia de Chincheros el pasado 15 de enero. A los siguientes también partió la provincia de Abancay y Antabamba, hace 48 horas, que se fueron a reforzar a este grupo que ya llegó también a la ciudad de Lima. Las movilizaciones se intensificaron el día de ayer por las diferentes arterias del centro histórico de Lima, tras el desalojo inconstitucional de la Universidad Mayor de San Marcos, la misma que enardeció aún más los ánimos de la población que se encuentra en la capital peruana. Asimismo, para el día de hoy se está convocando a un paro total en toda la región de Apurímac, para hoy martes 24 de enero. La Confederación General de Trabajadores del Perú, CFTP, convocó una marcha nacional a la cual los gremios locales y la región se autoconvoca en un paro total para exigir la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones en el presente año. Aunque la medida se hace sentir más en la capital de la República, las organizaciones sociales de las diferentes regiones, incluido Apurímac, reforzarán esta medida, haciendo sentir su voz de protesta en cada localidad. Así, con este anuncio, los ciudadanos tomaron sus previsiones pasando el mediodía de ayer, debido a que se han organizado algunos piquetes que estarían transitando en las diferentes arterias de nuestra ciudad de Abancay, que se cumpla con esa medida para el día de hoy. Ya los transportistas entre los locales comerciales ya han tomado sus previsiones que el día de hoy se va a acatar con más fuerza este paro que ya lleva más de 20 días de reinicio de su momento que ha sido indefinido. Asimismo, por parte de la Municipalidad Provincial de Abancay, el día de ayer en la Casa de la Cultura se ha convocado a 119 gremios de vaso de leche, lo cual se ha convocado y se ha reunido con el objetivo de generar el Comité de Administración de Vaso de Leche Oval para el periodo 2023-2024. Esa es la información para hoy, martes 24 de enero del 2023. ¿Algún comentario, alguna consulta de Lisa Aldívar? Perfecto, Jorge. Muchas gracias por la información desde allá, desde Abancay. Tenemos entendido que hacia la zona de Tamburco también se están desarrollando algunas actividades importantes por parte también de la municipalidad y de los gobiernos locales. Por favor, no sé si nos tiene mayor información sobre ese tema. Bueno, generalmente la Municipalidad Provincial de Abancay para este fin de semana está convocando a un campeonato interbarrios, lo cual, a pesar de la coyuntura nacional, se va a desarrollar este campeonato interbarrios. Se ha podido conversar con los presidentes de los diferentes sectores de los barrios de la provincia de Abancay. La inauguración va a ser este sábado en 5 complejos deportivos que cuenta la provincia de Abancay, esto con el objetivo de que se vienen las vacaciones todavía, que es en el mes de febrero, y como se acostumbra cada año, ¿no?, a desarrollar esos importantes eventos que lo único que hace es fomentar el deporte en las categorías de 8, 10, 12, 14 y 16 años. Asimismo, la Municipalidad Distrital también de Tamburco está realizando su campeonato deportivo y vacaciones deportivas, lo cual también, a pesar de la coyuntura, se sigue con normal participación por parte también de los jóvenes y también de los niños, entre varones y mujeres. Muy aparte del reinicio de las obras que ya se está programando para esta semana, a pesar de la coyuntura, ya se va a tener una mesa de diálogo, lo que la autoridad edil de la provincia de Abancay ha podido anunciar el día de ayer en un medio de comunicación local, que se va a tener una mesa de diálogo para que se pueda permitir desarrollar este reinicio de obras, siempre y cuando respetando las medidas también de protestas por parte de las diferentes organizaciones y los gremios que existen en la provincia de Abancay a nivel de toda la región de Lima. Previo a esta reunión, se llegará a un acuerdo para que se puedan reiniciar las obras en continuidad y las obras que se puedan iniciar también, que es muy necesario para poder reactivar la economía de la provincia de Abancay y de la región de Apurímac. De la misma manera, estoy seguro que también el gobernador regional de Apurímac, que se encuentra en la ciudad de Lima, estará haciendo las coordinaciones correspondientes también para poder asignarle presupuesto para este año fiscal 2023. Lo que es muy necesario, a pesar de la coyuntura nacional, porque
Sabemos que se respeta el derecho a la protesta, pero también se necesita poder trabajar para el beneficio de la provincia de Acá y la región de Purímac, porque en sí las autoridades han sido elegidas con el único objetivo de gestionar y de brindar un buen servicio a la población, donde ellos van a desarrollar su gestión municipal o regional. Perfecto, Jorge. Un tema importante también a conocer es, por ejemplo, hacia el lado de Juliaca se ha suspendido el carnaval, probablemente también hay algún tipo de suspensión para lo que viene a ser la fiesta de la Virgen de la Candelaria. ¿Cómo están viendo la organización del carnaval abanquino, que es una fiesta bastante grande allá en Abancay? Las comisiones ya están de regidores, ya se tienen las comisiones por parte de los regidores que son encargados de cultura y deporte. Asimismo, el día de hoy se va a llevar una sesión de consejo en el Palacio Municipal, donde van a tratar este tema muy importante. Ya se tiene la programación regular que iba a empezar el 4 de febrero, pero a consecuencia de esta coyuntura nacional, de estas movilizaciones y del pedido de la población, se va a conformar el día de hoy las comisiones y las delegaciones para cada actividad, y una vez que se pueda de repente ya llegar a un momento normal y las coordinaciones también con con el Frente de Defensa y con las organizaciones gremiales donde van a ser partícipes el día de hoy de esta sesión de consejo, vamos a llegar a un acuerdo que se puede desarrollar algunas actividades por parte del carnaval. Me refiero también a la actividad más importante, que es el concurso de comparsas. Y comentarles que las comparsas ya están convocando a jóvenes para que puedan integrarse a sus agrupaciones y puedan practicar necesariamente, porque necesitan alrededor de 3 semanas o un mes y un poco más que lo hacían antes, cuando todo estaba normalmente para la organización, pero ya se ha coordinado, ya se ha tenido una reunión previa con las agrupaciones donde han pedido que se aplace una semana más de lo que iba a ser el 19 de febrero. Normalmente el concurso de comparsas han pedido que se les dé una semana más para que ellos también puedan practicar y puedan estar ya organizados las 11 comparsas que existen en la provincia de Abancay, para que pueda llevarse esta fiesta que definitivamente aglomera a turistas, a amigos, a familiares que vienen después de muchísimo tiempo a poder disfrutar de un carnaval en la provincia de Abancay, que es patrimonio cultural de la nación. Es muy importante, con la coordinación por parte de la autoridad edil en el reinicio de obras, en el reinicio de repente de esas festividades que no se ha podido llevar a través de la coyuntura también de la COVID-19, se está esperando las coordinaciones. En horas de la tarde ya se tendrá algo más claro, y posteriormente el día jueves, que vamos a entrar también con ustedes a través de este enlace telefónico, les estaremos ampliando esta noticia. Gracias, Jorge, por la comunicación y por darnos toda la información, todo el panorama que se viene viviendo ahora mismo en la capital de nuestra provincia, de nuestra región de Apurímac, Abancay. Gracias, Jorge, hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Buen día. Así está la información. Bueno, de hecho, todavía hay la esperanza, César, con respecto, ¿no?, a estas actividades importantes, como lo que se decía en Puno, esta fiesta de la Candelaria, en Abancay, Cusco y bueno, muchas otras regiones que pues desarrollan los carnavales, cada región con su particularidad, y pues justamente eran estos meses en la que se esperaba, como decíamos al inicio de este informativo, a los turistas nacionales, internacionales, que ahora lo dudamos mucho que al menos el turismo internacional llegue. Porque mínimamente ellos hacen pues sus planificaciones, sus reservas, para que puedan llegar con anticipación de un poco más de un mes. Y ahora los carnavales ya faltan prácticamente menos de un mes. Entonces, claro, es ya poco probable que podamos esperar, si es que esto se solucionara, digamos, en los próximos días. Igual, el turista nacional o el también, turista, ¿no?, local de región a región no va a poder viajar de región a región. Otro tema es que también muchas personas que trabajan tanto en el sector público, en el sector privado, planifican sus vacaciones para los meses de enero, febrero, para poder ir de repente a diferentes ciudades, porque aprovechan que los niños también están de vacaciones, salen en este caso pues a viajar por diferentes departamentos del país, haciendo un poco de turismo interno, ¿no? Tampoco se va a dar esto, es imposible, o es ya muy poco probable de que salgan a viajar
viajar las familias, agarren, digamos, un bus o su carro y salgan a viajar de repente a otros departamentos. Justamente, ¿por qué? Por estos bloqueos, ¿no? Ahora, hay que ser conscientes de que hace más de un año atrás, ya casi, no, bueno, estamos hablando del mes de abril, marzo, salió esta noticia de que la embajada de Estados Unidos y también pues la misma, en este caso, la misma entidad de migraciones de Estados Unidos recomendaba a sus ciudadanos estadounidenses a no viajar al Perú por la probable crisis social que se podría generar en este país prontamente. Mire, imagínate, esto fue todavía el año pasado, en abril. ¿Y por qué? Porque obviamente que todos esos países como Estados Unidos, Inglaterra y países que son potencia, tienen pues una lectura más amplia de lo que podría ocurrir en este país. ¿Qué está pasando? Ellos ya sabían de todos estos movimientos, de todo lo que iba a pasar, por lo que decían, aconsejaban a sus ciudadanos, y esto pasaba, es verídico, porque muchos amigos que venían de Estados Unidos hacia el Perú decían: señor, ¿dónde está viajando? A Perú. Bueno, usted va a viajar con su responsabilidad, a cuenta propia, porque lo más recomendable es que no viaje a Perú, porque es un país que está entrando en una crisis social y puede verse usted afectado. Claro. Y lo mismo recomendaban a todos sus ciudadanos, a todos los viajeros. Lo mismo pasa en Francia, ahora Canadá, que se ha sumado a este pedido, está también Inglaterra, países que están evitando ya enviar a sus ciudadanos como destino turístico al Perú. Y eso es lamentable, porque nosotros mismos estamos quedando mal como ciudadanos, estamos quedando mal como país, y recuperar nuevamente esta posición que teníamos como un país turístico a nivel mundial va a tomar su tiempo, por lo menos 1 o 2 años. Así hagamos una campaña grande de promoción, va a ser muy difícil, ¿no? Y nos van a ver como un país conflictivo, un país donde no vas a poder estar tranquilo de vacaciones o de turismo. Lo mismo pasa con Venezuela, ¿no? Venezuela tiene muy bonitas playas, tiene muy bonitos sitios para vacacionar, pero ¿quién quiere ir pues de vacaciones a Venezuela, Liz? ¿Quién? Así te ofrezcan un paquete cómodo o de que sea pues barato, es un poco difícil, la piensas 2 veces, ¿no? Dice, voy a ir a Venezuela y que es un país que está convulsionado, entonces es un poco complicado. Lo mismo pasa para otros ciudadanos, otros extranjeros que quieran visitar al Perú. Claro. Incluso hace muy poco un ciudadano extranjero sacó un video en el que expuso todas sus peripecias en nuestro país, ¿no? Dijo, llegué a un punto, estaba la carretera bloqueada, me quedé 5 horas parado, estaba de hambre, sin comida, de ahí me dejaron pasar, llegué a otro punto, también estaba bloqueado, llegué a un punto a un sitio donde llegó al extremo de que me amenazaron con quemarme, él lo dice, ¿no? Y eso se ha publicado a través del internet y ¿cuántos millones? Tiene millones de vistas, tiene millones de reproducciones, y eso es pues, digamos, una mala propaganda para nuestro país, ¿no? Entonces, por eso le decía, recuperar la reputación de nuestro país va a llevar muchos años, por no decir. Sobre todo en el tema turístico va a llevar mucho tiempo, sí, ¿no? Entonces estamos quedando muy mal. Por favor, hay que hacer los modos posibles ya para no seguir cayendo en esto pues de enfrentamientos violentos y de bloqueos violentos en nuestro país. Bueno, vamos a seguir desarrollando la información. Ahora sí, retornamos al plano local. Rapidísimo, nos vamos hasta la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Ya a esta hora de la mañana está en el hilo telefónico Richard Bayona, subgerente de Desarrollo Social, para hablar pues de diferentes actividades que se viene ya emprendiendo desde esta subgerencia. Richard, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido al informativo Huillarico de Radio Surfuy. Muy buenos días. Saludos a toda la población, a todo el distrito de Chalhuahuacho. Mi nombre es Richard Bayona, soy subgerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Gracias por la invitación, Liz, y a todo tu equipo.
Richard, bueno, ya a 24 días que se ha iniciado con estos trabajos en la comuna, se ha iniciado efectivamente con actividades importantes. Creo lo más resaltante el tema académico, para pensando en estas vacaciones efectivamente en los niños, los adolescentes del distrito de Chalhuahuacho. Si puedes darnos un resumen, que entendemos que obviamente ya hace una semana se dio inicio, ¿cómo se está desarrollando? Todavía hay centros poblados o comunidades en las que se va a iniciar alguna actividad con respecto a estas academias preuniversitarias y también, por supuesto, actividades deportivas y culturales con los niños en diferentes comunidades. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho tiene como prioridad, desde la Sugerencia de Desarrollo Social, brindar un servicio tanto de educación, de salud, de bienestar, de protección a toda la población de Chalhuahuacho, en especial a la población más vulnerable de nuestro distrito, ¿no? En este caso estamos hablando de las personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres en situaciones de abandono, ¿no? Y familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Es por eso que también uno de los componentes fuertes y un compromiso del Consejo Municipal, encabezado nuestro alcalde, el profesor Iván Cruz, y todo el Consejo de Regidores, tienen una propuesta de mejorar la calidad educativa del servicio educativo a la población estudiantil, especialmente a la población que ha egresado de secundaria y población de cuarto y quinto de secundaria, ¿no? Es por eso que fue una propuesta de campaña del profesor Iván en formar y conformar la academia preuniversitaria del distrito de Chalhuahuacho, que la lanzamos hace 2 semanas, ¿no? En el cual actualmente se tiene más de 150 estudiantes del distrito de Chalhuahuacho, de cuarto y quinto de secundaria, y alumnos que han egresado, estudiantes que han egresado de quinto de secundaria, donde se les está brindando un servicio escolar de primera, ¿no? Para que puedan acceder a las mejores universidades de las regiones, ya sea de Apurímac, ya sea de Cusco y a nivel nacional. Entonces se hizo un esfuerzo, se ha contratado una academia preuniversitaria con bastante reconocimiento y también bastante trayectoria. Estamos hablando de la Academia Preuniversitaria Isaac Newton de Cusco, donde ellos han traído su plana de docente especializada para el tema de formación preuniversitaria. Entonces se ha formado 4 grupos de 4 grupos de estudiantes, unos que están en el grupo A, que es básicamente grupos que están quieren estudiar carreras de ingeniería. Hay el grupo B, que está agrupando a carreras de ciencias de la salud, como medicina, enfermería, farmacia. Hay el grupo C, que también abarca otro importante grupo de carreras profesionales, como es administración, como es contabilidad. Y el grupo D, que también tiene un grupo de carreras interesantes, como es Derecho, como es Educación, Psicología, Ciencias de la Comunicación, Antropología y entre otros. Entonces, la prioridad, a través de la Sugerencia de Desarrollo Social, es brindar un servicio municipal de calidad, ¿no? Generar un servicio que esté acorde de la eficiencia y también del servicio de la competitividad a nivel de nuestra región de Apurímac, ¿no? Eso es por un lado en el tema educacional. Creo que la Sugerencia de Desarrollo Social enmarca no solamente un tema de realizar de actividades, sino de generar proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de la población de nuestro distrito de Chalhuahuacho. Perfecto. Richard, buenos días. Te saluda César Loaiza. Richard, coméntanos acerca de los planes que tenemos dentro de la sugerencia. También ustedes van a ver el tema de organizar este tema de los carnavales dentro de nuestro distrito de Chalhuahuacho, porque es una de las costumbres también, promocionar diferentes concursos dentro del ámbito de Chalhuahuacho. Ahí están pues el concurso de la Hueta Toca y las carreras de caballo, en fin, esto con la finalidad de preservar la identidad cultural en nuestro distrito.
Sí, efectivamente, creo que un distrito, una tierra sin tradición, no es pues un distrito, un territorio con identidad. Entonces, nosotros promovemos fuertemente la identidad y creo que la identidad del distrito de Chalhuahuacho es una identidad fuerte que ya se ha mostrado no solamente a nivel regional, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional. Entonces, se acercan los carnavales, febrero es el mes de los carnavales y nosotros ya hemos empezado a programar las actividades que se suele realizar en el distrito, como es la corrida de caballos, el concurso de quena, de flauta, los carnavales, ¿no? El concurso de danzas que se va a hacer y bueno, se está coordinando para poder hacerlo en las cuencas que se hacen siempre, para que la mayor cantidad de población participe y estas costumbres o estas tradiciones que ya tiene nuestro distrito se pueda replicar a las nuevas generaciones, ¿no? Y también recoger las tradiciones de los adultos mayores que nos tienen que hacer la transferencia de estos saberes ancestrales que tiene nuestro distrito para que también no se pierda. Entonces, el carnaval es una actividad que alberga no solamente un tema de tradición, también es un tema de cultura que no se puede perder y eso se tiene que prevalecer en nuestro distrito y tiene que quedar pues como único carnaval que se realiza de esta manera en nuestro distrito de Chalhuahuacho y que refleje también a nivel nacional y por qué no con las redes sociales a nivel internacional. Entonces, a través de la sugerencia de desarrollo social y bueno, siempre con el compromiso de nuestro señor alcalde y el consejo municipal, siempre nos piden que podamos hacer actividades que fortalezcan nuestra identidad, pero también actividades que no sean repetitivas, que no sean iguales como se hicieron los años pasados, que también estuvieron bien, pero necesitamos nosotros también marcar la diferencia y generar mayor participación de nuestra población, de toda nuestra población etaria, de los jóvenes, de los niños, de los adultos mayores, de las mujeres, ¿no? Entonces, estas actividades nos ayudan también a reflejar nuestro sentir cultural, ¿no? Entonces hay asociaciones culturales que también van a participar y también vienen a la sugerencia para que puedan sumarse a la programación o armar toda nuestras celebraciones de nuestros carnavales, ¿no? Entonces quedan toda la población, todo el grupo, todos los artistas, todos los grupos artísticos que tiene nuestro distrito, a que puedan venir a la sugerencia de desarrollo social y ser parte de estas celebraciones del mes de febrero. Bueno, nada más, Richard, esperemos que estas circunstancias en las que estamos viviendo, obviamente, pues opaque justamente estas actividades importantes. Ya fue mucho el tema de la pandemia que hizo, pues, de algún modo, no sé si decirlo, retroceder 2 años, no haber participado de estas actividades, pues, tan esperadas por personas adultas, como también de los jóvenes, los carnavales. Ojalá estas situaciones en las que vivimos, porque de acuerdo a las informaciones, obviamente hay regiones como Puno, pues de algún modo están suspendiendo algunas actividades importantes de los carnavales. Ojalá no ocurra lo mismo en nuestra provincia de Cotabambas, específicamente en nuestra región. En otra parte, Richard, hace unos días se ha instalado la instancia distrital para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar del distrito de Chalhuahuacho. Qué nombre tan largo, ¿no? Ojalá este trabajo, en verdad, esperemos, como medio de comunicación nosotros, y de hecho yo como mujer, obviamente, podamos hacer la difusión mucho más. Y si es que viene desde la municipalidad y podemos nosotros como medio de comunicación y otras entidades sumarnos para poder llegar a estos integrantes del grupo familiar que es necesario en cuestión de temas de violencia y otros, podamos hacer, y yo sé que en eso vienen trabajando también desde tu sugerencia, Richard. Sí, efectivamente, bueno, quiero recalcar que en la sugerencia de desarrollo social es poner primero a la persona, ¿no? Entonces, primero como punto fundamental del desarrollo de un territorio, de un distrito,
es la persona humana. Pero cuando hablamos de la persona humana, no solamente estamos hablando de la pobreza monetaria, ¿no? O de bajos ingresos, sino también se trata también de que las personas no sean excluidas, sino que también las personas sean visibles con sus problemas diarios, ¿no? En este caso, la semana pasada se ha instalado la mesa, ¿no?, de lucha contra la violencia hacia la mujer del distrito de Chalhuahuacho. Esto en razón a que los índices y los porcentajes a nivel nacional y a nivel provincial, pero también a nivel distrital, nos colocan pues como un distrito que todavía tiene alto porcentaje de violencia hacia las mujeres y hacia las mujeres de todas las edades. Estamos hablando hacia niñas, adolescentes, mujeres adultas, ¿no? Entonces, la finalidad es hacer un trabajo de promoción, de sensibilización, de cambio de comportamiento con toda la población en su conjunto. A veces la violencia no solamente está pues en las casas, ¿no? También está en las escuelas, está en los centros laborales, está en la misma comunidad. Entonces, para trabajar el tema de violencia se necesita pues un trabajo articulado, un trabajo conjunto, un esfuerzo único. Entonces es necesario el trabajo con las diferentes instituciones que tiene nuestro distrito y también con instituciones que tienen presencia tanto nacional como son instituciones públicas. Ahí tenemos el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tenemos, acá no tenemos el Centro de Emergencia Mujer, pero tenemos que trabajar también pensando a nivel provincial, tenemos que articularnos, el Poder Judicial, tenemos nuestro juez de paz, tenemos organizaciones femeninas, organizaciones de mujeres, tenemos nuestras comunidades, ¿no?, nuestras juntas directivas de comunidades y la municipalidad, ¿no? Tenemos que trabajar conjuntamente, no solamente elaborando un plan de actividades, sino también viendo a prospectiva, hacia futuro, cómo queremos a nuestro distrito de Chalhuahuacho, un distrito seguro para las mujeres, seguro para los niños y niñas. Entonces es un trabajo que se tiene que trabajar articuladamente con todos los sectores, con nuestra Policía Nacional del Perú, con nuestra unidad de serenazgo, ¿no? También, pero no solamente, como ya los mencionaba, haciendo actividades, sino también haciendo nuevas iniciativas para que nuestra población también sepan que si una población vive en violencia, es también meterle en el frasco de una pobreza. No puede ser posible que un niño o una niña vaya al colegio y le pidamos buenos resultados cuando en la casa los papás se pegan y viven escenarios de violencia. Entonces el desarrollo tiene que ser pensado en todo tipo, no solamente en el tema económico, sino también de dar posibilidades a la población para que pueda vivir en un ambiente seguro, saludable, ¿no? Entonces es necesario el trabajo articulado con nuestras instituciones del distrito. Perfecto. Usted, como ya está mencionando este tema de la lucha contra la violencia, tenemos también en Chalhuahuacho la oficina de la DEMUNA, una oficina bastante importante. El trabajo que se va a desarrollar durante el año también contempla de repente por ahí capacitaciones al personal de salud, al personal de la Policía Nacional para atender estos casos de violencia, al grupo familiar, ¿no? Porque sí se está dando bastante en el distrito de Chalhuahuacho, y si ya se tiene de repente una estadística que quizás nos las puedan compartir aquí a la radio, de cuál es la frecuencia o cuánto de violencia se ha registrado durante los últimos años en el distrito de Chalhuahuacho. Bueno, las estadísticas son estadísticas que van variando de día en día, de semana en semana y en mes, ¿no? Entonces, la última estadística que se tiene todavía falta formalizarla, lo vamos a alcanzar en estos días, puede ser tal vez a través de este medio de comunicación, sino también a través de las instancias que ya se tienen, ¿no? Como es, por ejemplo, esta mesa de lucha contra la violencia. En los próximos días estamos aperturando la mesa de concertación de lucha contra la pobreza, que va a ser una mesa que va a articular a las demás instancias y mesas que se tienen para trabajar. La idea no es trabajar cada problema en su mesa o cada oficina en su espacio, sino articular todo un trabajo conjunto. Porque si hablamos de violencia, estamos trabajando con los planes que también tiene el Estado peruano a través del Ministerio de
de justicia. Entonces, DEMUNA tiene su plan, entonces no puede ser ajeno a los planes que se tienen a nivel nacional. Creo yo que tenemos que trabajar conjuntamente y ya no trabajar separados, ¿no? Entonces, sí es necesario el tema de las estadísticas para saber cómo estamos. Nos juntaremos todas las instituciones para tener y hablar un solo lenguaje y tener una sola cifra para que nosotros podamos después compartirla con la población y con los medios de comunicación. Richard, muchísimas gracias por habernos atendido en esta mañana. Algo más de repente para terminar con la entrevista, llamado de hecho a la población justamente, ¿no? Con ya estas actividades iniciadas y también por iniciar seguramente desde la sugerencia de desarrollo social. Muchas gracias por el espacio, agradecerlo a la radio. Creo que los medios de comunicación y los periodistas son el soporte y son el aliado estratégico para el desarrollo, para los procesos de desarrollo del distrito, y es importante, ¿no? Porque no solamente brindar información, sino también generar mensajes que ayuden a que la población también participe. Entonces, agradecerles desde la Sugerencia de Desarrollo Social por todo el trabajo que vienen realizando, invitar a toda la población del distrito de Chalhuahuacho a que puedan visitarnos siempre a la Sugerencia de Desarrollo Social. Nuestro compromiso, como ya lo dije, primero es la persona humana. Para nosotros es importante trabajar con toda la población. No solamente a veces pensamos que el desarrollo social es para población extremadamente pobre, no es así. Creo que la sugerencia es tratar de dar el mejor servicio municipal, el mejor servicio público a nuestra población. Estamos hablando para niños menores. Creo que el tema de nutrición es algo que todavía no se ha trabajado como debería ser. Creo que el compromiso va a ser mejorar la nutrición de los niños menores de 3 años, ¿no? Mejorar el desarrollo infantil temprano de los niños menores de 5 años, trabajar con nuestros adultos mayores, que han dado mucho por este distrito y se merecen que nosotros podamos considerarlos en los proyectos, actividades, planes futuros. Entonces también tenemos el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, que ha sido una unidad que ha estado ahí, pero no se ha activado al 100%. Nosotros lo vamos a activar para que podamos darle mayor atención a nuestros adultos mayores. Tenemos el servicio de DEMUNA, ¿no?, que ve los casos y atención a que están vinculados a violencia hacia los niños, niñas y adolescentes de nuestro distrito, y también problemas familiares. Quedan invitados. Tenemos el programa Vaso de Leche y también tenemos la ULE, la Unidad Local de Empadronamiento, donde pueden hacer sus clasificaciones socioeconómicas, ¿no?, para poder acceder a los programas sociales que brinda el Estado, como es Pensión 65, Programa Juntos, y también hay un tema que ahí está, pero hay que utilizarlo, es el tema de las becas a los alumnos egresados de secundaria, que también nosotros tenemos que apoyar para que un porcentaje de jóvenes puedan pues acceder a estas becas que da el Estado peruano. Estaremos trabajando articuladamente, está abiertas las puertas y creemos nosotros en un proceso de desarrollo participativo conjuntamente con nuestra población. Muchas gracias. Richard, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, tenemos definitivamente mucho que hablar sobre todo lo que se tiene todavía por todo lo que mencionas tú, empezar y reforzar en muchos casos seguramente estos trabajos. Gracias, Richard, hasta cualquier momento. Buenos días. Muy amable, a ustedes, gracias. Buenos días. 7 de la mañana con 56 minutos. Estuvimos conversando esta mañana con Richard Bayona, subgerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, quien nos ha estado alcanzando pues estas actividades que ya se dieron inicio en cuestión de educación, pero todavía hay actividades que obviamente pues en los próximos días, semanas y meses tendrían que iniciarse pensando, como él mismo lo decía, ¿no?, en la persona, pensando también en la familia. Eso es importante, ¿no? El tema de desarrollar a una población, de generar, digamos, por ahí programas y proyectos de desarrollo, no solo es pues trabajo de la municipalidad, también hay entidades que aportan desde el Ministerio de la Mujer y el Centro de Salud, en fin.
hay que articular todos estos esfuerzos para mejorar y garantizar unas condiciones saludables de desarrollo para nuestros niños, ¿no? Libre de violencia sobre todo, ¿no? Y allá en Chalhuahuacho, si nos están escuchando, a ver a nuestros amigos, de repente por ahí en alguna casa están viviendo pues todavía estos escenarios, estos episodios de violencia. Mainimpiare que Careca ripon llanca o mainimpiare que chagraman compadre chagraman chaymanta machas jamo. Chaymanta que Calpacharucus, chaypia qharillaña kutimun wasiman qaparis paqa chaypiriki warmita lajan, wawata lajan, imanata ruwakamun riki warmita hayt'an. Entonces chaykunata riki qhawarisunchis denunciata churarparisunchis maypi kasian kay demuna kasian kay comisaría Nescapi, ¿no? Es para esas cosas también es importante pues la comisaría, no podemos estar quemando las comisarías, ¿no? Es para ir y denunciar estos actos de violencia que atentan contra la salud emocional, contra la salud física de los integrantes de la familia. Y bueno, también he llamado, perdón Cecita que te corte, ahora que me hace recordar, y ha sido muy recurrente el hecho de, por ejemplo, muchas madres de familia, mujeres que han ido a las comisarías, el que recibe esta denuncia le dice, ¿qué habrás hecho pues? Te habrás portado mal. Habrás hecho pues. Ah, ¿qué cosa no has hecho pues? Seguro eso? Estás llegando tarde a la casa pues. Es justo eso, César. Sí, o sea, hay muchas denuncias como esta, no es justo. Yo creo que ahí también estamos cayendo en una falta de preparación de nuestros efectivos policiales, de repente ser un poquito más empáticos con el dolor de esa madre de familia. Finalmente el policía tiene mamá, tiene una hermana. Claro, entonces tiene que ponerse en los zapatos de la que está denunciando y admitir la denuncia, preguntar bien, indagar bien, ¿no? Y con maneras. No es pues tampoco atenderle como a cualquier persona. El tema de la formación militar y la disciplina en las entidades castrenses es un tema, no es de repente para cumplir algunos trabajos que vayan a desarrollar. Sin embargo, si va a ser un tipo de atención social, porque recibir una denuncia de violencia familiar tiene que tener unos protocolos de asistencia social, ¿no? Donde el que va a escribir y va a redactar la denuncia tiene que ser empático, ¿no? Sobre todo con la madre, el adolescente, la persona que esté denunciando. Ahora, ojo, también se ha visto bastante maltrato a los niños, y no solo el maltrato es un tema físico, también es un tema psicológico, claro. Es un tema económico también, ¿no? Entonces hay que ver cómo nosotros desde las instituciones públicas que están trabajando en nuestro distrito de Chalhuahuacho articulamos esfuerzos para seguir trabajando en contra de la violencia dentro de los grupos de familia, ¿no? En las comunidades. Hay que hablar con los presidentes comunales, hay que empoderar un poco más. Si hay organizaciones de mujeres, hay que empoderar a las organizaciones de mujeres para que se puedan, en este caso, pues de una vez por todas desterrar estos actos de violencia, ¿no? Los más perjudicados finalmente son los niños, que crecen con traumas, que muchas veces repiten las conductas que han visto en sus padres, ¿no? De repente, en algunos casos, conductas de sumisión, en otros casos, conductas de agresividad, y eso se repite, pues, porque lo están viendo en casa, ¿no? Lo están viviendo en casa día a día, y eso no es bueno. Entonces, he llamado también a nuestros amigos de las diferentes entidades, el gobierno local, como es la municipalidad. Estoy seguro que va a desarrollar un tipo de trabajo en que articule los esfuerzos tanto del centro de salud, la policía, si hay alguna entidad del Ministerio de Mujer, también por ahí tenemos el centro de salud mental en Chalhuahuacho, en fin, todos ellos, la DEMUNA, articulados en un solo trabajo, un solo equipo para desterrar el caso de violencia familiar y promover pues una convivencia saludable en el hogar. Bueno, ahí está el comentario, ahí está la reflexión, definitivamente creo yo, para nosotros como también para ustedes. 8 de la mañana con 1 minuto, en unos instantes entramos ya con la información deportiva, pero mientras tanto, César, vamos dando esta información que es también tan importante desde la comuna provincial de Cotabambas, Tambobamba, dar a conocer con respecto a esta comisión permanente de servicio municipal. Hay que conocer, pues nos
cierto? ¿Qué regidor está encabezando? Una comisión, otra comisión. A ver si vamos dando a conocer mientras. Muchísima atención. A ver, la Comisión Permanente de Servicios Municipales de Seguridad Ciudadana tiene en este caso integrantes. Los integrantes de esta municipalidad está el señor Macías Sotomayor Tapia, Eliana Janco Rojas. El que está presidiendo es el regidor, el presidente regidor de esta Comisión de Seguridad Ciudadana, es el señor Guillermo Osco Lima y Puma. Vamos a otra comisión importante, la Comisión Permanente de Planificación, Presupuesto y Turismo, integrado por los regidores Alejandro Enríquez Alcagua y Macías Sotomayor Tapia. ¿Quién preside esta comisión? La señorita Yoni Chaguayllo Condori, que sería la regidora que está presidiendo el presupuesto de economía, en este caso de planificación, de presupuesto y también pues turismo, ¿no? Mientras tanto, la Comisión Permanente de Administración Económica y Rentas, pues como integrantes están los regidores Eliana Janco Rojas y también Hugo Menor Mamani. Está presidiendo esta comisión la regidora Rosa Estela Samplini Ayerbe. La Comisión Permanente de Administración Económica y de Rentas. Bueno, vamos de inmediato a la Comisión Permanente de Abastecimiento, Recursos Humanos y Control Patrimonial. ¿Quién está presidiendo esta comisión? El regidor Macías Sotomayor Tapia. Y integran esta comisión el señor Hugo Merma Mamani, también está Heine Peley Mamani Quispe, quienes serían pues los regidores que están integrando esta comisión. Mientras tanto, la Comisión Permanente de Educación, Cultura y Deporte preside pues el regidor Heine Peley Mamani Quispe. Integrantes es la regidora Eva Wilcapuma Anca y Johnny Chaguayllo Condori. Entre tanto, la Comisión Permanente de Proyectos de Inversión Pública y Obras, ¿quiénes lo integran? Está integrado por el regidor Alejandro Enríquez Alcagua y también pues Heine Peley Mamani Quispe. El presidente es el regidor Hugo Menor Mamani. Y la Comisión Permanente de Desarrollo Económico Local y Medio Ambiente preside la regidora Eliana Janco Rojas. Integrantes de esta comisión, Johnny Chaguayllo Condori, Guillermo Osco Lima y Puma. Entre tanto, la Comisión Permanente de Transporte y Comunicación en la Municipalidad Provincial de Cotabambas está integrada por Eva Wilcapuma Anca y Rosa Estela Samplini Ayerbe. El presidente de esta comisión es el señor Alejandro Enríquez Alcagua. Y finalmente, la Comisión Permanente de Asuntos Comunales, Vecinales y Desarrollo Social la preside la regidora Eva Wilcapuma Anca y como integrantes está Guillermo Osco Lima y Puma, Rosa Estela Samplini Ayerbe. Bueno, ahí están las comisiones formadas ya para trabajar dentro de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba. Les deseamos lo mejor, éxitos en su gestión a cada uno de los regidores y a cada una de las comisiones. Hay que trabajar, el pueblo lo necesita con urgencia. Hay que empezar a desarrollar los proyectos, las obras, porque no podemos parar. Ojalá más adelante podamos hablar con los regidores de presupuesto y ver cuál es el presupuesto con el que están empezando su gestión. Así es. Y si el presupuesto de canon y regalías está ingresando, ha bajado, ha mermado la cantidad. Yo supongo que sí ha mermado, porque ya son casi 2 meses de que, por ejemplo, Minera Las Bambas no está operando con normalidad, ¿no? Y todo eso va a mermar en los ingresos de la municipalidad, de las municipalidades en de general, toda la provincia de Cotabambas a la región Apurímac. Toda nuestra región Apurímac va a mermar sus ingresos económicos. Y es un impacto tremendo que realmente las autoridades ahora, los que han ingresado realmente están palpándolo. Lo van a sentir de repente, ¿no? Vamos a ver qué es lo que acontece más adelante. La hora 8 de la mañana con 5 minutos. Nos vamos de inmediato con las deportivas. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Bueno, ya está en la línea telefónica, en la cabina número 3, como siempre, Gonzalo Wirce, después de haber hecho no sé cuántas vueltas al estadio, ¿no es cierto? Al estadio de la UNSA. Al estadio de la UNSA. Gonzalo, buenos días, adelante con la información deportiva.
Liz, buenos días César, buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricuy. 5 kilómetros es lo que hemos salido a correr esta mañana para tener mente sana en cuerpo sano. Siempre es bueno hacer un poco de deporte o empezar el día con un poco de ejercicio. Bueno, les comento en el ámbito deportivo que Perú se enfrentó el día de ayer a Paraguay por la Sudamericana de la Sub-20. Lamentablemente, la selección peruana perdió frente a Paraguay por 1-0. De esta forma se despide ya la selección de poder lograr algo en este campeonato sudamericano. Diego González puso el único gol de Paraguay. La selección peruana de Sub-20 quedó sin posibilidades de clasificar al hexagonal final, ¿no? Con un tanto de Diego González, Paraguay venció 1-0 a Perú por la tercera fecha del Sudamericano Sub-20. El partido se jugó en el Estadio Pascual Guerrero de Cali y terminó con una nueva derrota para la blanquirroja, que ya no tiene chances de clasificar al hexagonal final. Por lo tanto, tampoco llegará a la Copa Mundial de Fútbol Sub-20, que se llevará a cabo en Indonesia. Cabe destacar que el próximo partido de la selección peruana será versus nada más y nada menos que Argentina, el día de mañana. El partido está pactado para las 5 de la tarde. La selección albiceleste enfrentará pues también a la selección peruana, ¿no? Pero bueno, ya nada tiene que hacer la selección de Perú. De verdad que pésimo el desempeño, muy bajo el desempeño de los chicos de la Sub-20, de la selección peruana. Quien ha salido también a declarar es JJ Oré, no sé si se acuerdan, JJ Oré, que también tuvo una historia con la selección peruana, que fue uno de los que descubrió, digamos, a Raymond Manco, en aquellos tiempos, donde todavía Raymond Manco era una promesa del fútbol nacional. Él también ha salido a decir que bueno, ya se veía venir esto, que no hay muy buena preparación en la Sub-20 de nuestro país. Lamentable el desempeño realmente de nuestro país en el Sudamericano Sub-20. Vamos a ver, a esperar una próxima oportunidad. Se dieron así entonces los resultados. Perú perdió 1-0 frente a Paraguay. También jugó Argentina versus Brasil, donde la verde amarela le metió 3-1 a Argentina. De igual forma se jugó lo que es el Uruguay-Venezuela y Chile-Bolivia. Esos partidos, Uruguay versus Venezuela y Chile versus Bolivia, están pactados para hoy. Por ejemplo, a las 5 de la tarde va a estar jugando Uruguay-Venezuela y a las 7:30 de la noche el Chile versus Bolivia, ¿no? La tabla la está encabezando de alguna manera Paraguay en el grupo A, que está con 7 puntos, le sigue Brasil con 6, Colombia con 4, Argentina con 0 puntos y Perú al fondo de la tabla con 3 partidos y 3 derrotas con 0 puntos. Y en el grupo B está Ecuador con 4 puntos, Uruguay con 3, Bolivia con 3, Chile con 1 punto y Venezuela con 0 puntos, ¿no? ¿Cómo se va a definir de alguna forma el Sudamericano Sub-20? Según el formato que se tiene, las 3 mejores selecciones de cada serie pasan a la fase final, donde deberán enfrentarse todos contra todos. Así va a ser la dinámica de este campeonato sudamericano Sub-20. Pero bueno, Perú ya no tiene nada que hacer. Del día de mañana se va a estar enfrentando a Argentina a las 5 de la tarde, bueno, con la consigna de al menos sumar 3 puntos en este campeonato. Recordemos que Argentina también no está bien en la tabla, acaba de perder frente a Brasil, pero bueno, los argentinos siempre por ahí sacan la garra, sacan el fútbol, así que vamos a esperar el día de mañana a ver qué pasa con la selección peruana, si es que al menos puede hacer 3 puntos en este campeonato, ¿no? En este campeonato. 3-1 le ganó Brasil a Argentina. Ojo con Brasil. Vamos con más noticias. ¿Por qué? Porque Paolo Guerrero llegó a Argentina, señoras y señores, llegó a Argentina para firmar por Racing. El depredador arribó en Avellaneda para completar los últimos detalles de su contratación con la academia, como lo son las pruebas médicas y la firma de contrato, ¿no? Es un nuevo reto definitivamente. El día de ayer por la mañana Paolo Guerrero tomó un vuelo rumbo a Argentina con el objetivo de cerrar un nuevo reto en su carrera futbolística, defender los colores de Racing Club. Y es que la academia, actualmente dirigida por Fernando Gago, llegó a un acuerdo con el delantero nacional, quien está próximo a pasar los exámenes médicos correspondientes y así firmar su contrato, el cual de momento estaría fijado hasta el término de este año 2020.
2023. Horas después, el delantero nacional pisó el suelo argentino y fue abordado por la prensa. Y como era de esperarse, el exjugador de la BAI se refirió a las expectativas que tiene con la escuadra de Avellaneda. Él ha dicho, hace mucho tiempo se hablaba de que llegue al fútbol Argentina, ahora se dio y voy a ponerme a trabajar, señaló el depredador para todos los medios de comunicación. Así que al parecer ya tiene equipo. Paolo Guerrero va a estar jugando por el Racing Club. Lo vamos a ver en el fútbol argentino. Continuamos con más información sobre deporte y bueno, tenemos noticias también acerca de si se va a realizar o no se va a realizar la Liga 1, ¿no? Se han reunido algunos equipos de fútbol, se han reunido, por ejemplo, Agustín Lozano se reunió con Alianza Lima, con Universitario Deportes y con Cienciano del Cusco por tema de los derechos de la televisión. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol se reunió pues con estos equipos para hablar sobre los derechos. ¿Habrá algún tipo de detalle? Al parecer no, esta reunión ha sido más que todo un saludo a la bandera, porque recordemos que estos 3 equipos forman parte de los 8 clubes que anunciaron que no jugarán la Liga 1 2023 hasta que la Federación Peruana de Fútbol retire la medida cautelar por los derechos de televisión. Se conoció que el día de ayer pues se reunió el presidente de la Federación con Universitario, Alianza y Cienciano para hablar sobre los derechos, pero al parecer no llegaron a algún acuerdo, no han acercado, digamos, posturas y los próximos días serían claves para definir si participan o no participan en la Liga 1, ¿no? De todas maneras, la Liga 1 ya se ha emitido un comunicado, César Liz, que va a estar empezando este 27 de enero con la segunda fecha. El partido que va a abrir el telón del fútbol peruano profesional va a dar inicio con Binacional versus el ADT de Tarma. Pero pronto y después de esta reunión salió el vocero de Universitario de Deportes y ha confirmado, Jan Ferrari ha confirmado que se va a jugar la Liga 1 2023. Dice, no vamos a arriesgar a la institución. El administrador temporal Jan Ferrari dijo que se van a presentar para jugar contra Alianza Atlético por la fecha 2 del torneo Apertura. A pesar de que hace algunos días confirmó que no iba a jugar la Liga 1, recordemos, salieron con un comunicado que no iban a jugar por el tema, la disputa de derechos televisivos con la Federación Peruana. Bueno, el Club Universitario de Deportes dio a conocer que va a disputar el campeonato peruano, por lo que se hará presente en el duelo contra Alianza Atlético por la fecha 2 del torneo Apertura. Así es, amigos, parece que sí va a haber campeonato. Eso ya lo ha hecho saber el administrador temporal Jan Ferrari. La institución está primero, ha dicho, ¿no? Si nosotros vamos a jugar el fin de semana, vamos a ir a jugar. El equipo Universitario de Deportes va a participar. Justicia para luego puso, según declaraciones también, Jan Ferrari declaró y fue claro al mencionar que a pesar de que van a disputar los cotejos, van a seguir con el tema de los derechos para la transmisión de los partidos. ¿Cuándo va a jugar Universitario de Deportes? Si se preguntan, va a jugar el día domingo, 29 de enero, en el Estadio Municipal Campeones del 36 de Piura, y se va a enfrentar a nada más y nada menos que al Alianza Atlético de Sullana. Así que, al parecer, va a haber Liga 1, amigos y amigas, ¿no? De todas maneras, les vamos a dar también la programación, en caso se llegue a dar el partido, se llegue a dar la Liga 1, estaría empezando con el Binacional versus el ADT de Tarma, también el Sport Huancayo con el Club UTC, el FDCM, el Fútbol Club Melgar versus el Garcilaso, se va a estar enfrentando el Melgar al Garcilaso también el sábado 28, Alianza Lima contra el Municipal también el sábado 28, y el domingo 29, el Cantolao versus Sport Boys, el Manucci contra el Grau, el Unión Comercio con Sporting Cristal, Alianza Atlético contra Universitario el domingo 29 de enero, y el lunes 30 va a jugar el Papá Cienciano del Cusco contra el Club contra el César Vallejo, ¿no? A las 7 de la noche el Cienciano del Cusco. Esa es la programación que se tiene de llevarse todo de forma normal. Se estarían enfrentando todos estos equipos. Es un tema hoy en día lo de las transmisiones sobre los derechos. Esperemos que por el bien de todos los
peruanos se pueda llegar a un acuerdo para que no nos perdamos pues la Liga 1 Betson 2023. Muy bien, amigos, esas son las noticias deportivas el día de hoy. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana a la misma hora con mucha más información para todos los oyentes del informativo Huillarico. César, Gonzalo. Liz, les mando un abrazo por cabina. Gonzalo, acá tenemos preguntas por parte de nuestros oyentes y es acerca de Dani Alves. Hay hinchas, señoritas sobre todo, que son hinchas de Dani Alves, que están preguntando, ¿no? Ahí dice Roxanita Huacho, por ejemplo, nos pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Se va preso o no se va preso Dani Alves? Todo estaría apuntando, César, a que sí se iría preso. Se han presentado más pruebas en contra de Dani Alves, donde todo indicaría que, pues, de alguna forma ultrajó y violó sexualmente a esta señorita de 23 años en los baños, ¿no? Hay un video donde se les ve entrar a Dani Alves y posterior a ello sale luego de 15 minutos, ¿no? Sale en unas condiciones un poco extrañas, seguida de la señorita también que se ve que estaba un poco desconcertada. Así que las pruebas que se tienen actualmente van en contra de Dani Alves y efectivamente pues se estaría emitiendo lo que es prisión para el jugador de fútbol que con con esta eventualidad su carrera pues ya estaría terminada, ¿no? Además, Dani Alves en las declaraciones que ha tenido se ha contradecido mucho también. Eso influye mucho en las investigaciones que se están haciendo, así que yo creo que particularmente Dani Alves va a quedar preso por el delito de violación sexual, ¿no? Lamentable lo que acontece con Dani Alves. Ya para cerrar, el tema de la Sub-20, ¿cómo lo ve? Ya es un equipo que quizás no ha trabajado adecuadamente y lamentablemente desde nuestro punto de vista aquí en cabina no se está trabajando en óptimas condiciones con las divisiones menores de nuestro país. No tenemos cambio generacional, no tenemos jugadores que por ahí estén destacando para vestir la selección de mayores. Sí, es lamentable el desempeño de la selección peruana, César. Son ya 3 partidos los que se han desarrollado y la selección peruana no ha podido alcanzar ni siquiera el empate con ninguno de ellos. Y recordamos que ahora el último partido que le toca a la selección peruana sería frente a Argentina, ¿no? Se va a enfrentar nada más y nada menos que Argentina. No tenemos buen augurio para ello, la selección argentina también sabe jugar a la pelota, así que es cuestión de que se preocupen un poco más, digamos, por las semillas para que no estemos haciendo estos papelones pues en el extranjero, ¿no? La selección peruana no se ve un jugador distinto en esta sub-20, no se ve alguien diferente, alguien que pueda escalar quizá para el fútbol profesional, para de alguna forma colocarnos nuevamente en la ilusión de clasificar a un mundial de fútbol. Así que hay mucho por qué trabajar, César, para que de alguna forma los jugadores puedan representarnos de mejor manera en los distintos campeonatos de fútbol. Muy bien. Gonzalo, te agradecemos por la información. Muy buenos días. Hasta mañana. Gracias, amigos. Hasta mañana. Cuídense mucho. Hasta mañana. 8 de la mañana con 20 minutos. Ahora sí, ya está esperando nuestro compañero de Labores, Hernán, con la información de las primeras planas que nos trae para esta. Bueno, vamos a irnos a la cabina número 3 de la radio. Primeras planas. Ya, la 4 ya está. Ya estamos en la 4. Con las primeras planas de los diarios de circulación regional, nacional, en la voz de Hernán Zul, que es importante conocer qué están titulando los diarios en el día de hoy, 24 de enero del año 2023. Hernán, buenos días. Adelante con los titulares de los principales diarios. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo están? Buenos días y buenos días a todos nuestros amigos oyentes del informativo Huillaricuy. Y desde la cabina número 4, Hernán Zulca con las portadas para el día de hoy, para compartir con ustedes qué nos traen los diarios de circulación nacional, regional en esta fecha, amigos oyentes. Vamos de inmediato a revisar el diario La República, que trae para el día de hoy. En su titular principal pone adelanto de elecciones en peligro. Fujimorismo y aliados actúan a espaldas del país. Mayoría del Congreso se niega a realizar el proceso en el 2023 y retrasa segunda votación. Legisladora Digna Calle
Iniciar legislatura recién el 15 de febrero es errado y tardío ante la crisis. Entre tanto también, hoy debaten el legislativo informe que recorta funciones del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y plantean pasar de 5 a 7 los jueces del Jurado Nacional de Elecciones y tener 2 salas titular del jurado y ya no votaría. Es la información para el día de hoy en el diario La República. Vamos de inmediato a revisar el diario El Comercio, diario de circulación nacional. Bloqueos afectan envío de oxígeno medicinal y traslado de pacientes. La empresa distribuidora lleva más de 18 días sin ingresar oxígeno a centros de salud en Cusco. También se dificulta entrega de vacunas bivalentes. Y las medidas, amigos oyentes, entre tanto, el Poder Judicial solicitó al gobierno de las Fuerzas Armadas vigilen las sedes judiciales en regiones. Hasta ahora son 14 locales atentados. Y en sus otras informaciones, amigos oyentes del diario El Comercio, trae lo siguiente. Fiscalía pidió la detención preliminar de 40 personas vinculadas con las protestas, acciones legales en medio de la crisis. Entre tanto, también envían notas de protesta por injerencia de Luis Arce y Gustavo Petro. Condena a la Cancillería, rechaza los nuevos actos de intromisión de los presidentes de Bolivia y Colombia en temas políticas internas de nuestro país. Y también, amigos oyentes, en sus otras informaciones, el diario El Comercio trae lo siguiente. Operadores de Castillo difunden expresiones falsas acerca del golpe de Estado. Y en Estados Unidos también hubo 647 tiroteos en el 2022 y murieron más de 40,000 con heridas de bala. Balance es preocupante, amigos oyentes, en el país norteamericano. Vamos a revisar de inmediato el diario Gestión para el día de hoy, que nos trae en su portada principal, y es lo siguiente. Moody's se ve crecimiento menor al 1.9% en 2023 por crisis política y social. Protestas ya impactan proyecciones a mediano plazo. Daño económico por ahora es limitado, pero ello podría cambiar rápido, dice la agencia. Y el riesgo a la baja en inversión y consumo amerita ajustes a la baja en pronósticos. Sus otras informaciones, amigos oyentes, trae el grupo Cala, lanzará nuevos formatos para su marcha Ñapancha. Ricardo Vivanco, gerente general del Grupo Cala, empresa, también traerá novedades al mercado con marcas de Caricia y Moncler para crecer en 30% este año. Entre tanto, también con 10 concesiones viales, Ministerio de Transportes y Comunicaciones habría acordado congelar tarifas de peajes ante bloqueo de vías. Según informó Giovanni Díez, presidente del Gremio de Transportes y Logística, luego de reuniones con la ministra Paola Lazarte. Vamos a revisar ahora el diario Perú 21, diario de circulación nacional para el día de hoy, martes 24. En su portada principal pone: es urgente reformar la ley antiterrorismo. Brutales ataques contra comisarías, juzgados, aeropuertos y empresas privadas no pueden ser sancionados como acciones terroristas porque no existe marco legal para hacerlo. Y bueno, en sus otras informaciones, subversivos realizan atentados contra 3 agroexportadoras en Ica. Y también, amigos oyentes, sede judicial en Macusani, Puno, también fue atentado. Entre tanto, también, amigos oyentes, amenazan con quemar material educativo destinado a regiones, denuncia el ministro de Educación. Y bueno, aquí, amigos oyentes, Ipsos para la amplia mayoría piensa que radicales e ilegales están detrás de la violencia. Vamos a revisar para el día de hoy el diario El Peruano en su portada principal para hoy, martes 24 de enero de 2023. Titular principal, Ministerio de Economía y Finanzas: variación de precios se moderará en próximas semanas. Ministro Alex Contreras dice que escenario es temporal. Explica que el valor de algunos productos de primera necesidad tiene esa tendencia a elevarse en el bloqueo de las carreteras. No obstante, destaca la aprobación de medidas paliativas mientras se restablecen actividades económicas. Es el principal titular del diario peruano. Y en el diario, amigos, en este mismo diario, gobierno garantiza inicio del año escolar. Trasladarán por vía aérea textos escolares a las regiones. Y entre tanto, también Poder Judicial y Contraloría compatibilizan sus sistemas. Buscan acceder información a jueces al mismo tiempo. Vamos a revisar el diario
El Correo, para el día de hoy, en su portada principal, diario de circulación nacional, vandalismo en Ica, pliega a exportadoras. Las empresas afectadas son principalmente Agrovictoria, Faile y Natalia, ubicadas entre los kilómetros 280 y 290 de la Panamericana Sur. Fueron unos 80 facinerosos que también hostilizaron a los trabajadores. Es el titular principal del diario El Correo, diario de circulación nacional, y en sus subtitulares dice, amigos oyentes, las revueltas tienen graves efectos sobre los sectores económicas y también salud, en la salud y educación. Y, amigos oyentes, Ipsos, un 34% del país cree que Sendero está detrás de desmanes. Y en las otras informaciones, Perú. El Perú protesta ante Bolivia y Colombia por grosera intromisión. Es el diario El Correo para el día de hoy en su portada. Vamos a revisar el diario Expreso que tenemos en manos, amigos oyentes. Trae lo siguiente. En Ica siguen las protestas con bloqueos de vías, es el titular que ponen. Incendian fundos. Exgobernador Fernando Sillonis dice que la actuación de la policía ha sido muy débil contra violentistas. También asegura que los agricultores no son los únicos perjudicados, sino también los trabajadores que vienen de otras regiones. Anuncian marchas para hoy en Lima. Entre tanto, situación crítica en Amazonas. Manifestantes impiden ingreso de brigadas de Petroperú para contener derrame de petróleo. ¿Dónde están las ONGs ambientalistas? Es la gran pregunta. Entre tanto, también si el Ejecutivo no resuelve las acciones violentas que se están efectuando al interior del país, se puede producir una guerra civil entre peruanos, sostiene José Cueto. Bien, amigos oyentes, vamos a revisar. Y aquí todavía hay un titular, amigos oyentes. Según encuesta del INEI, el 75% de peruanos no confía en Salas Arenas. Él es, amigos oyentes, predictamen, acoge proyecto para recortar mandatario a presidente del Jurado Nacional de Elecciones. El diario La Razón para el día de hoy, amigos oyentes, Perú cuadra a Bolivia y Colombia. Boluarte rechaza injerencia extranjera y aval de presidentes Luis Arce y Gustavo Petro a violentas manifestaciones. Cancillería envía enérgica protesta y no se descarta rompimiento de relaciones. Y entre tanto, Dina exige no entrometerse en asuntos que solo competen a los peruanos. Embajadores serían expulsados si persiste intromisión, advierten. Y turbas destruyen también, amigos oyentes, agroexportadoras en Ica y amenazan a trabajadores, atacan a policías en Lima y siguen bloqueos en regiones. Es el diario La Razón. Vamos a los diarios de circulación regional, amigos oyentes. Vamos al diario El Cusco para el día de hoy en su principal titular. Municipalidad del Cusco no recibirá ningún congresista. Señala alcalde del Cusco, Luis Pantoja, que no fijen fecha de elecciones generales como exige el pueblo. Firme decisión de primera autoridad de la provincia es para que asuman con decisión la respuesta que pide la ciudadanía. El burgomaestre señala que evidencia desinterés de los parlamentarios en tomar decisión y siguen dilatando el proceso a pesar de momentos difíciles que vive la patria. Y trabajadores, amigos oyentes, entre sus otras informaciones del diario del Cusco, trabajadores de construcción civil exigen derecho a trabajar. En ese sentido, puntualizan que el 1 de febrero deben iniciarse las obras en el gobierno regional y municipalidades. Mientras tanto, ayer gobernador del Cusco, Werner Salcedo, cumplió compromiso y elevó del 30% a 60% cuota sindical para que todos los gremios en proyectos ejecute su administración. Entre las otras informaciones, nuevos enfrentamientos se registraron ayer en el centro de Lima y también trabajadores rechazan ataque a agroexportadoras registradas ayer en Ica. Y también, amigos oyentes, Junta Empresarial eligió ayer a nuevos integrantes del directorio de EMUFEC. Vamos a revisar, amigos oyentes, al diario local, diario de Abancay, el diario Pregón. En su portada principal, paro total en toda la región. Principal titular, se autoconvocan en marcha nacional hasta que Dina renuncie. Para hoy, martes 24 de enero, la Confederación General de Trabajadores de Perú, CGTP, convocó a una marcha nacional, a lo cual los gremios locales y de la región se autoconvocaron en un paro total para exigir la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones en este año 2023. Y entre sus otras informaciones, agentes de financieras
se van quedando sin dinero en Abancay. Mercados se desabastecen. También otras informaciones, apurimeños se encuentran marchando 8 días en Lima, más distritos refuerzan. Y bueno, amigos oyentes, hoy martes anuncian bloqueo de vía Abancay-Cusco por Limatambo y Ancahuasi. Es el diario pregón que nos trae para el día de hoy, martes 24 de enero de 2023. Hasta aquí las informaciones con los diarios de circulación nacional, regional y local. Les doy el pase a nuestros compañeros en la cabina número 1, Liz Itzer. Muchísimas gracias, Hernán. Muchísimas gracias por la información de los diarios de circulación regional, nacional en las primeras planas. Muy buenos días, hasta mañana. Buenos días, hasta el día de mañana. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 8 de la mañana con 33 minutos. Y nosotros llegamos a la parte final del informativo Huillarico y les agradecemos a todos ustedes por su atención. Nos reencontramos el día de mañana a través de siempre Radio Surfuy, la voz de todos. Así es que Guayjecuna, Panaicuna, no Caicuña, Pacarincaman, ni se quichari, que hay Guayra, Guasinchispi, Surfuy, Yapanchirimain, Panachay y Lisbeth. Pacarincama, muchísimas gracias por vuestra atención. Ya nos están votando ahí con todo el ruido. Sí, Tupananchkama. Tupananchiscama. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy. Huillaricuy. Papel blanco.